Estamos, como tenéis delante, con el tema ya 18.3, en este bloque que estamos haciendo de historia de la Iglesia, que no estamos profundizando, sino teniendo claves fundamentales, ¿no? Y el tema de hoy, que lleva por título El Imperio Romano ante el cristianismo, y el subtítulo es lo que especifica lo que vamos a abarcar, es ver un poco ese siglo que llaman siglo bisagra, que es el siglo IV, ¿eh? Eso es donde vamos a centrar la atención en el tema de este mes, ¿eh? Estamos justo, como sabéis ya, en esos tercer bloque de la historia de la salvación. Vimos el tiempo de las promesas, Antiguo Testamento, el cumplimiento en Jesucristo, Nuevo Testamento, y ahora este tiempo de la Iglesia, ¿no? Entonces es como un recorrido por la historia de la Iglesia, para que nos vaya dando claves para entender, comprender y vivir mejor hoy también nuestra fe, ¿no? Entonces, ya vimos, como tenéis en la página 3 del material, el tema 17, 1 y 2, y del 18 los dos primeros temas. Vamos entonces al tercero, ahí nos situamos. En el tema anterior, el 18.2, lo que vimos fue una de las aportaciones más interesantes que hizo la Iglesia en los primeros siglos, ¿no? Que era el tema del catecumenado. Esa institución, vimos qué suponía, qué tenía, qué intensidad, qué claves, y cómo eso en la historia de la Iglesia se ha recuperado en determinados momentos. El concilio lo retomó también y renovó el ritual de iniciación cristiana de adultos, y en muchos países, por ejemplo, de la vieja Europa, es un tema que es muy interesante. Por ejemplo, en Francia, ¿no? O aquí también hay grupos de personas ya adultas que empiezan a hacer ese camino, y entonces se toman los elementos del antiguo catecumenado de la Iglesia primitiva, ¿no? Pues bien, ahora vamos a centrarnos en un siglo que es fundamental en la vida de la Iglesia, porque es un siglo gozne, o como tenéis ahí, es un siglo en el bisagra en el tema, ¿no? En los 3 primeros siglos del cristianismo, la Iglesia vivió, estamos haciendo una generalización, pero es válida, perseguida, es decir, vivió con una situación de conflicto permanente, de persecución, y a veces de situaciones muy dolorosas, muy duras, muy sangrientas, ¿no? Tanto en Palestina, el país de Jesús, como en el conjunto del Imperio Romano. Pues bien, en el siglo IV, con la paz constantiniana, la Iglesia, también hablando en general, va a vivir en la libertad, de la persecución a la libertad, de la clandestinidad al reconocimiento oficial. Es lo que vamos a intentar percibir en el tema de hoy, ¿no? La misión es la misma, la Iglesia lo vive, que lo que tiene que hacer es siempre lo mismo, pero el contexto en que lo vive, las circunstancias, pues determinan también el modo de hacerlo, el cómo vivirlo, las repercusiones que tiene, y la intensidad con que se está viviendo, ¿no? Muy bien, pues el tema es este. Ese siglo bisagra o gozne, entre una época, primeros siglos, la Iglesia generalmente vivió en un contexto de persecución. Posteriormente, esos siglos, lo que llamamos la Iglesia en un contexto de libertad. Vamos a ir viendo, en primer punto, los emperadores romanos, cómo se situaron ante el cristianismo. En primer lugar, como introducción, esa palabra de calificar el siglo IV como siglo bisagra lo hizo el Papa Benedicto XVI, ¿no? Dice en la cita literal que tenéis ahí: en la historia del cristianismo antiguo es fundamental la distinción entre los primeros 3 siglos y los que siguieron al concilio de Nicea del año 325, que fue el primer concilio ecuménico. Como bisagra, así emplea la expresión el Papa, entre 2 periodos están el así llamado viraje constantiniano y la paz de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues se entiende que una bisagra es lo que permite a una puerta abrirse y cerrarse, ¿no? Es decir, sería lo que permite entender cómo se cierra una etapa y cómo se abre otra etapa en la situación del cristianismo, de la vida de la Iglesia, ¿no? El emperador Constantino, con el edicto de Milán en el 313,
promulga la libertad religiosa en todo el Imperio Romano, ¿no? Toda la persecución religiosa queda legalmente ya prohibida. Y a Constantino le cabe, podemos decir así, el honor de inaugurar legalmente el derecho a la libertad religiosa. Este viraje supuso para la Iglesia la libertad de culto, la libertad de predicación, la libertad de reunión, la libertad de organización, ¿no? Dicha situación afectó a la Iglesia tanto en su interior, como vivía la comunión fraterna y la organización interna, como hacia afuera, en el servicio que hacía como diaconía o como predicación, como evangelización, ¿no? Ese punto influyó en todo el resto de los dinamismos que forman parte de la Iglesia, ¿no? Vamos a ir percibiendo cómo ha sido esto, cómo se ha ido desarrollando. Como bien sabemos, el cristianismo nace en Judea, se desarrolla dentro del marco cultural de todo el Imperio Romano, y durante esos tres primeros siglos Roma más bien persigue al cristianismo, ¿no? La Iglesia se expandió por todo el imperio a pesar de las persecuciones. Y a veces la persecución fue como un acicate, ¿no?, para los cristianos por la experiencia que tenían tan convencida de lo que estaban viviendo, del mensaje de la buena noticia que llevaban entre manos, ¿no? Y además eso, se extendió con rapidez. Parece que hay seguridad histórica para afirmar que a finales del siglo III en torno al 10% de la población del Imperio Romano era ya cristiana. Los factores que favorecieron esta rápida expansión del cristianismo los tenéis ahí brevemente enunciados, los vamos a pasar así rápido porque yo creo que ya de eso algo hablamos en los otros temas, ¿no? Primero, la unidad del imperio, es decir, un factor social fue que el imperio vivía con una unidad, ¿no? Una unidad que había conseguido Roma en un amplísimo espacio geográfico, una misma autoridad, la del emperador, había conseguido ese clima de unidad y además una relativa paz y un relativo orden, ¿no? No era un imperio convulso. Hasta la invasión de los bárbaros allá en el siglo V se vivía, digamos, una relativa paz, lo que se llama la paz romana, ¿no? Además, otro factor que ayudó a la expansión rápida del cristianismo fue las buenas vías de comunicación tanto por tierra como por mar, ¿no? Las famosas calzadas romanas llegaban hasta los más remotos confines del imperio, y las naves traficaban, comerciaban, cruzaban el Mediterráneo de una parte a otra. Otro factor es esa afinidad también lingüística. En la parte oriental se hablaba el griego, en la occidental se fue imponiendo el latín. A mediados del siglo III en Occidente, la mayoría ya de los fieles se expresaban en latín. Otro factor que ayudó a esta rápida expansión del cristianismo es la renovación de la religiosidad pagana. Fijaros, este quizás es un factor que conocemos un poco menos, ¿no? La religión pagana tradicional había ido haciendo crisis en las clases más cultas, ¿no?, con la tendencia a la superación del politeísmo, que era la percepción corriente que se estaba viviendo, ¿no? A partir de mediados del siglo III, ese paganismo politeísta, es decir, donde había una concepción de múltiples dioses, evoluciona hacia una tendencia de lo que se conoce como, en palabra técnica, el enoteísmo, es decir, un dios supremo por encima de otros dioses. Pues bien, no era todavía el monoteísmo, es decir, un único dios, pero se iba en esa dirección, ¿no? Y fijaros, hay como algunos puntos así para señalar que esto iba ahí, en esta dirección, que se iba hacia ese camino. Por ejemplo, el emperador Aureliano, que gobernó entre el 270 al 175, eligió al sol como dios y señor del imperio. Es decir, quería asegurarse la alianza con un dios más fuerte, el sol invicto. Diocleciano, entre los años 275 y 305, apuntaba también en la misma dirección
y sustituyó al Júpiter óptimo máximo de la tradición romana por el Sol invicto. Es decir, ya son expresiones de cómo se caminaba en esa línea, ¿no? Es decir, de un politeísmo pagano, diversidad de dioses, al menos hacia un enoteísmo, es decir, un dios supremo por encima de los demás, y eso iba en la línea del monoteísmo, ¿no? Vamos a ir viendo entonces ya los emperadores romanos, cómo se situaron en relación con el cristianismo, con la Iglesia, y cómo se fue configurando este cambio que decíamos que supone este siglo bisagra, ¿no? Diocleciano como un emperador que renovó el imperio. Él se centró especialmente en dos aspectos. Uno, el fortalecer la autoridad imperial. Para eso creó una tetrarquía, es decir, para acercar más la autoridad a esa inmensa extensión de territorio que era el imperio. Y el otro rasgo en el que trabajó fue en potenciar la religiosidad pagana para unificar el imperio con una referencia religiosa que fuera común para todos, ¿no? En cuanto a ese primer aspecto, pues dividió el imperio en 4 zonas de gobierno, con una autoridad al frente de cada una, y él como coordinador supremo, ¿no? Como coordinador máximo. Además, Diocleciano fomentó mucho la concepción de un dios supremo, el Sol invicto, por encima de todos los otros dioses tradicionales, y fue propugnando ese enoteísmo del que hablábamos, ¿no? Además, esto se reforzaba en la población con la obligación que había de dar culto al emperador, que era el representante de Dios en la tierra, ¿no? El emperador ostentaba el título de Pontífice Máximo, Pontifex Maximus. Cualquier religión o cualquier secta que se opusiera a ello iba contra el imperio. Aquí tenemos una clave de interpretación de causa de lo que supuso las persecuciones para el cristianismo. Es decir, la motivación profunda era que el cristianismo, en cuanto religión nueva o en cuanto secta nueva, se oponía a dar culto al emperador como representante de Dios, ¿no? Los cristianos ciertamente fueron buenos ciudadanos, fueron cumplidores en todo, salvo en este punto. Es decir, los cristianos nacieron con un radical monoteísmo, es decir, solo hay un Dios, a nadie más adoramos, ¿eh? Por supuesto, no damos culto al emperador. Por tanto, ese monoteísmo cristiano se oponía a ese enoteísmo pagano y, por supuesto, al politeísmo, ¿no? Entonces, aquí hay que percibir que es una digamos, la razón de fondo, ¿no?, de las persecuciones, ¿no? Diocleciano, después de 18 años de gobierno sin, digamos, sin meterse con la Iglesia, ¿no?, es decir, organiza contra ella una gran persecución a comienzos del siglo IV, ¿no?, en los años 304-305, ¿no? Algunos historiadores hablan de una cifra en torno a los 50.000 cristianos mártires, ¿no? La Iglesia, sin embargo, a pesar de la persecución, salió fortalecida, ¿eh? Salió fortalecida, es decir, se cumplía aquello de sangre de mártires, semilla de cristianos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Diocleciano y Maximiliano abdicaron en el año 305 y con ellos terminan las grandes persecuciones en Occidente, ¿eh? Quedan luego algunos coletazos, sobre todo en Oriente, que fueron obra de Galerio, perdón, y también en Siria, en Egipto, de Máximo Dayan. Pasamos de la persecución a la tolerancia. Ahí tenéis el punto 1.5. El emperador Galerio, años 305-307. Ese cambio no se operó de golpe, sino que fue paulatino, ¿no? Fueron interviniendo varios emperadores en este cambio de orientación en la política de los emperadores respecto a la Iglesia y respecto al cristianismo, ¿no? Galerio fue el primer emperador que favoreció con sus leyes al cristianismo, ¿eh? De encarnecido
perseguidor, pasó en poco tiempo a decretar la tolerancia. Este es el primer punto, la tolerancia. La razón política de la tolerancia es fácil de comprender, es decir, Galerio llegó a la convicción de que la persecución lo que hacía es hacer que el cristianismo siguiera expandiéndose, es decir, no, por mucho que se le perseguía, él percibió que esto no daba con la eliminación, ¿no? Entonces, él dedujo que era mejor tener al cristianismo dentro, tolerándolo, que no oponerse y no perseguirlo, ¿no? Que con la oposición incluso a veces crecía más, ¿eh? La fuerza del testimonio fortalecía, el testimonio de los mártires fortalecía a los otros cristianos, ¿no? Es que parece que es como una ley, ¿no? Es decir, convertir en mártires a los opositores de un sistema político no es un buen camino, no es una buena política. Eso lo saben muy bien los políticos incluso en los regímenes actuales, es decir, hacer que el opositor al final acabe como un mártir no trae buenos réditos, al contrario, ¿no? Es decir, cuando uno se le pone mártir, hace que sus seguidores ganen en fuerza a veces y en entusiasmo, ¿no? Por eso, en este caso, lo que hace es convencer a Diocleciano para llevar a cabo un cambio de política religiosa, es decir, pasar de la persecución a la tolerancia. Ahí tenemos por eso el edicto de Sárdica en el año 311, ¿no? Por este edicto, él concede la tolerancia legal a la Iglesia cristiana. Es la fecha, digamos, del reconocimiento legal del cristianismo dentro del imperio. La Iglesia se convierte por vez primera ante un Estado en una institución legal. Es decir, es una institución como otras instituciones, es una institución que es sujeto de derechos y también de obligaciones, ¿no? En el decreto se dice textualmente: existan de nuevo los cristianos, celebren sus asambleas y cultos, con tal de que no hagan nada contra el orden público. Es el reconocimiento oficial de que son tolerados, ¿no? Quienes más se sintieron impactados ante este decreto fueron los propios cristianos al recibir la noticia, ¿no? Es decir, por primera vez podían vivir y anunciar el Evangelio en libertad, ¿no? Al menos en ser tolerados, al menos ser tolerados, ¿no? El segundo paso vendría con Constantino y la libertad religiosa, el edicto de Milán, año 313. Es más conocido, ¿verdad? Casi todo el mundo tiene memoria de esta cita, de este dato, ¿no? De este dato histórico, ¿no? ¿En qué consistió ese conocido como el giro constantiniano? Pues bien, en el año 313 él publica el edicto de Milán estableciendo la libertad religiosa en todo el imperio. Es la libertad religiosa para todos en todo el imperio. Da un paso más respecto a Galerio. El edicto de Sárdica del 311 estaba referido solo a los cristianos, concediéndoles la tolerancia legal. Entonces, en el edicto de Milán se concedía a todos los ciudadanos del imperio y se concedía la potestad de abrazar la religión que cada uno quisiera abrazar. Establece, pues, lo que hoy se conoce como el derecho de libertad religiosa, ¿no? Reconocido en todas las constituciones, en la Declaración de Derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Galerio concedió la tolerancia legal que rompía con ese largo periodo de persecuciones, y Constantino va más allá y establece un derecho a existir, un derecho a organizarse como religión, ¿no? El cristianismo adquiere, por tanto, absoluta paridad con la religión pagana. Más aún, aquí vamos a ver que Constantino, al convertirse, favorece al cristianismo, ¿no? La ley de libertad religiosa estaba abierta a todas las religiones, pero es claro que Constantino favoreció claramente a la religión cristiana en comparación con las religiones paganas tradicionales. ¿Qué podemos decir de
el edicto de Milán. Ahí tenéis algunos subrayados de su contenido, ¿no? Así como frases que nos pueden quedar. Un edicto para todo el imperio. Los emperadores de Oriente y de Occidente se empeñan su autoridad de forma conjunta para implantar esa libertad religiosa en todo el imperio, en toda la extensión del imperio. Es un edicto que establece la igualdad en la libertad religiosa, es decir, se trata de dar a los cristianos, igual que a todos, la libertad de seguir la religión que uno elija, ¿no? El imperio, por tanto, reconoce la igualdad de religión respecto a la religión pagana del cristianismo, ¿no? Es decir, hay una igualdad jurídica, ahí no hay una valoración de cuál es mejor religión o cuál es la auténtica, sino igualdad jurídica para existir de las dos, ¿eh? Se hace una referencia a la divinidad con un sustrato, como hablábamos antes, enoteísta, es decir, se apunta a una divinidad suprema por encima de los dioses de cada tendencia, de cada creencia religiosa, de cada grupo religioso, ¿no? Todos en igualdad de condiciones, esa sería la expresión, ¿no? Y es un edicto que busca la paz religiosa. En el fondo hay también una pretensión política, ¿no? Es decir, el imperio como tal se confiesa religioso, pero neutral respecto a las religiones concretas. Lo que busca es la unidad y la paz de todo el imperio, ¿eh? Para eso permite que haya igualdad de confesión, de religiones, y buscando lo que ayude a la unidad y a la paz, ¿no? Textualmente también dice el edicto que todo lo que encierra de divino la morada celeste, de fuente de paz y de propiciación, descienda y se derrame en nosotros, los emperadores, y en todos los que se encuentran bajo nuestra autoridad, el conjunto de los ciudadanos. Fijaros, en esta parte el edicto se convierte casi así como en una plegaria, ¿no?, religiosa, en una oración, ¿no?, en una súplica. Lo que se desea es que la divinidad suprema sea propicia al imperio, ¿no? Y en el decreto hay una referencia concreta al cristianismo. Es decir, la segunda parte del edicto apunta al cristianismo exclusivamente. Es en el fondo un reconocimiento implícito del error que había supuesto las persecuciones, ¿no? Jurídicamente hablando, el edicto de Milán marca un paso decisivo en la historia de la cultura. Es decir, el derecho de libertad religiosa queda legalmente establecido. Sin embargo, vamos a ver un poquito más alguna cosa de Constantino, ¿no? Constantino favoreció la religión cristiana a pesar de que el edicto pedía neutralidad, ¿no? Constantino fue sufriendo una falta de reconocimiento progresivo por parte de Roma, dadas las medidas que él fue tomando, ¿eh? Y sabía que era más apreciado, más querido en el Oriente. Por eso decide instalar allí la capital, ¿no? Sobre la antigua ciudad de Adrianápolis levanta la nueva capital, Constantinopla. Entonces, Roma y Constantinopla se convierten en dos capitales, una religiosa, otra política, en el centro del gran imperio, ¿no? Este fue el sueño que tenía Constantino. En el siglo V, sobre ese mapa brillan también esos dos puntos, Roma y Constantinopla, dos capitales, dos lenguas para comunicarse, el griego y el latín, dos pulmones vitales de una misma iglesia cristiana, ¿no? Vamos al último punto de este momento de Constantino, con su muerte y un juicio global sobre él, ¿no? A finales del 335, Constantino divide la administración del imperio entre sus tres hijos. La Pascua del 37 todavía la celebra vivo. Se retira a Ancirón, cerca de Nicomedia, va presintiendo próxima a su muerte y llama al obispo que le administra el bautismo, ¿eh? Aunque decíamos que se había convertido, era un converso, pero no un bautizado, ¿eh? Y poco después de bautizarse muere. No tenía 50 años todavía, había nacido en el año 288 y la historia le ha dado el apelativo de El Grande, ¿no? ¿Por qué le dio el apelativo? Pues ahí tenéis algunos de los rasgos, ¿no? La historia le reconoce como un hombre de Estado,
que se entregó al bien del imperio, por el establecimiento de la libertad religiosa, es quizás su aportación mayor desde el punto de vista cultural, por la incorporación del cristianismo al imperio, al convertirse él mismo a la fe cristiana fue muy magnánimo con el cristianismo y junto a la libertad religiosa introdujo en un grado considerable ese espíritu cristiano en el derecho romano, ¿no? Pero hay algunos aspectos que son ciertamente reprobables en la vida, en la forma de ser, en el ejercicio de su imperio, ¿no? No supo dominar sus arrebatos de ira, es responsable de la muerte de su suegro, de 3 cuñados, de su hijo mayor, de su mujer, vamos, una joyita, ¿no? Diríamos desde el punto de vista moral, ¿no? Bajo el punto de vista moral, pues eso, como emperador cristiano deja mucho que desear, ¿no? No fue un ejemplo. Se convirtió en el 312, pero no quiso recibir el bautismo hasta el momento de su muerte, o próximo a su muerte, ¿no? Era una práctica con bastante frecuencia, ¿no? Es decir, cómo se veía que tomarse en serio el cristianismo era renunciar a todo el mal y todo eso, pues la gente difería, ¿no? O diferían el recibir el bautismo que perdona los pecados, ¿no? Entonces, esa es una de las causas por las que su figura pues es ciertamente controvertida, ¿no? Y también quizás se entrometió excesivamente en los asuntos de la Iglesia, ¿no? Se rodeó de expertos teólogos por una razón muy clara, como veremos después en otros temas, porque en los primeros siglos del cristianismo surgieron las tensiones de las distintas corrientes teológicas, ¿no? De pensamiento, de reflexión, ¿no? Entonces, eso tenía también repercusiones sociales y políticas y pues él era agudo y se rodeó de teólogos para apoyar las tendencias que a él le resultaban políticamente mejor, ¿no? En tiempos de Constantino, tanto el donatismo como el arrianismo fueron 2 corrientes de pensamiento que crearon mucha división, ¿no? Como después analizaremos un poquito en los temas últimos de este bloque del tema 18, ¿no? El juicio global acerca de Constantino lo tomamos del historiador Bernardino Llorca, un famoso historiador de la Iglesia, que él dice que en su conjunto es un juicio global favorable. Políticamente fue un hombre de Estado que supo amar el imperio. Para la Iglesia Católica ciertamente fue magnánimo y puso término de una vez a las luchas seculares con el imperio romano, ¿no? Ese es el juicio con esos puntos oscuros y negativos que claramente están ahí, ¿no? Pasamos al siguiente emperador, ¿no? Estamos viendo, como veis, eso, cómo se situaron los emperadores frente al cristianismo, frente a la Iglesia, y hemos visto de las persecuciones a la tolerancia, a la libertad religiosa en Constantino. El emperador Juliano el Apóstata, de los años 361 al 363. Hay que decir que este hombre tuvo una gran formación filosófica y religiosa. Nació en el año 331, era sobrino de Constantino. Su padre fue asesinado. Él, al ir creciendo, pues fue tomando conciencia de las razones políticas del asesinato de su padre y eso le fue también haciendo reflexionar, ¿no? Es decir, él recibía una educación cristiana arriana y Juliano era de un espíritu inquieto, ¿no? Buscador, y cuestionaba una religión que es capaz de urdir esos sucios manejos, de llegar incluso a eliminar a personas, ¿no? Por tanto, fue creándose su propio esquema de valores. Los clásicos suscitaron en él un gran aprecio por la filosofía griega, por las ideas religiosas paganas, y abrazó el neoplatonismo filosófico y la religión pagana que emanaba de él, por lo tanto apostatando del cristianismo. En el 354 su hermano es también asesinado, como lo fue su padre, y esto reafirmó su orientación anticristiana. En Atenas va a estudiar a fondo la filosofía griega. ¿Cuál es el punto clave en este momento del emperador?
Juliano el Apóstata. Él plantea como un dilema, ¿no?, entre el humanismo clásico y la cultura cristiana, ¿no? Lo que plantea Juliano es ahondar en la propia identidad cultural, aquella que llevó al imperio a sus momentos de gloria, a su pasado más glorioso, y él lo plantea como una dialéctica, ¿no?, entre el humanismo cristiano, perdón, entre el humanismo clásico pagano y el cristianismo, ¿no? Esta confrontación volverá a aparecer en otros momentos de la historia, por ejemplo, en el Renacimiento, por ejemplo, en la época de la modernidad, etcétera, ¿no? Por eso él va tomando medidas a favor del paganismo, ¿eh? De acuerdo con su visión de las cosas, la primera medida fundamental que toma es la apertura de templos paganos y la instauración de los sacrificios públicos. Él quería restaurar lo antiguo, ¿eh?, comenzar una nueva era de paganismo en su imperio, ¿no? Además, se dedicó a meter en la cultura pagana lo mucho que había ganado en organización y en estructuración el cristianismo. Él se sentía especialmente atraído por las instituciones de caridad que la Iglesia se había dado, ¿eh? El tema de hospitales, albergues de ancianos, centros de beneficencia, y quiso poner en el paganismo esas mismas instituciones y que no fuera inferior en todo esto el paganismo al cristianismo, ¿no? Esa fue su política, su línea de trabajo, su línea de acción, ¿no? Juliano muere en una guerra contra los persas, cuando se batía en retirada, en el año 363, y podemos decir que la persecución que Juliano el Apóstata hizo a los cristianos no fue cruenta, es decir, no los persiguió para matarlos o eliminarlos, sino que fue una persecución cultural, desde esta línea, desde la cultura pagana contra la cultura cristiana. Es decir, en el fondo, lo que pretendió Juliano el Apóstata fue desarraigar del cristianismo, el cristianismo de la cultura grecorromana, ¿no? Fijaros que eso es un tema que se hace presente también en la modernidad y también en estos momentos, ¿no? A veces no hay una persecución cruenta contra el cristianismo, sino una persecución cultural, ¿no?, desde nuevas corrientes culturales o de pensamiento o de opinión pública, que lo que pretenden es como o desdibujar o desvirtuar o ennegrecer la cultura que tenga raíces cristianas, ¿no? Ese es un tema que, aunque fue ahí en ese momento, también aparece, lo mismo que decíamos que vuelve a aparecer en el Renacimiento o en la modernidad, ¿no? Pasamos al emperador Valentiniano, años 364-375. Fue proclamado emperador por el ejército, era cristiano ferviente. A su hermano lo encomendó como regente la parte oriental del imperio y él se reservó la parte occidental. Era filo-arriano, es decir, muy próximo a la corriente arriana, y durante su regencia volvieron a surgir los partidos arrianos y se dieron luchas enconadas, ¿eh? Como en algún momento también hablaremos de estos puntos, de estas corrientes en el cristianismo, de estas herejías, ¿no? ¿Cuál fue la política religiosa de Valentiniano? Ahí tenéis algunos rasgos. No fue nada estridente, era un hombre de unión, ¿eh?, era un hombre ponderado, ¿no? Sí. Bajo sus 11 años de reinado, el paganismo suavemente se fue disminuyendo en las grandes ciudades y en ellas fue creciendo el cristianismo y fue predominando en las grandes ciudades. En las aldeas y en los pueblos pequeños, sin embargo, fue lo contrario. El paganismo fue haciéndose mayoritario. De ahí se dice que por eso el nombre de paganos, ¿no? Es decir, que Valentiniano los llamó así por primera vez, pagani, ¿eh?, que etimológicamente viene de pagos, es aldea, ¿no? Cuando se dice esa expresión, andaba por estos pagos, ¿no?, por estas aldeas, por estas zonas, ¿no? Bueno, pues
se dice que de ahí viene el hablar de los paganos. El emperador Valentiniano, digamos que es el que vivió con más neutralidad el derecho de la libertad religiosa en el imperio, ¿no? Con más neutralidad, porque ya dijimos de paso que Constantino, al haberse hecho cristiano, favoreció el cristianismo y no fue tan neutral en cuanto a emperador respecto al paganismo, ¿no? Y al cristianismo. Pasamos al emperador Graciano, años 375-388. Es un paso nuevo en la política religiosa, ¿no? Recordad, persecución, tolerancia, libertad religiosa, persecución cultural, ahora una época más neutral por parte, y ahora vamos a un nuevo emperador. Graciano era, como su padre Valentiniano, un cristiano fervoroso. Comenzó rigiendo el imperio en Occidente, con sede en Milán, y con él comenzó una nueva etapa respecto al paganismo, que en este caso es persecución al paganismo, con el fin de desarraigarla de la cultura greco-romana, ¿no? El emperador Teodosio, años 378-395, es el siguiente paso ya más firme, el cristianismo como religión oficial del imperio. Teodosio era un militar de origen español y comenzó a ejercer de emperador en Oriente en el 378. Asumió el poder con el claro propósito de liquidar el paganismo y de defender la ortodoxia, es decir, el cristianismo ortodoxo. Las leyes que promulgó en Oriente las fue aplicando también en Occidente. Y la religión cristiana, en su vertiente plenamente ortodoxa, es decir, la fe del Concilio de Nicea, es la que va a erigirse en la religión oficial del imperio. Lo vamos viendo. El edicto de Tesalónica, año 380. En el segundo año de su reinado, Teodosio declara al cristianismo religión oficial del imperio romano. El decreto va dirigido contra los arrianos. Él hace solamente mención del cristianismo, no se habla en él del paganismo, y también deja clara la distinción entre el cristianismo auténtico y el cristianismo herético. Fijaros, estamos al final de ese proceso, han pasado 70 años desde el edicto de Milán. El edicto de Milán, fue un edicto sobre la libertad religiosa, un derecho igual para todos. El de Tesalónica propone el cristianismo como religión oficial. Ahora cambian las tornas. Toda disidencia queda condenada a la clandestinidad. Hasta aquí, digamos, cómo han sucedido las cosas. Ahora vamos a intentar valorar o enjuiciar este siglo bisagra, el siglo IV, para ver también un poco las claves y que de ahí nos nazcan también a nosotros las convicciones o nos refuerce lo que hemos percibido en este siglo para vivir también nuestro cristianismo actualmente, ¿no? Y el tema acaba con unos textos del Concilio Vaticano II en el decreto sobre la libertad religiosa, que es muy interesante si nunca os habéis acercado a él. Es uno de los documentos más interesantes del Concilio Vaticano II. Vamos por pasos para no hacerlo muy largo y poder dialogar. La Iglesia entró en el siglo IV perseguida, teñida de sangre martirial, y sale de él como religión oficial del imperio. Fijaros qué cambio. La Iglesia tuvo enormes aciertos, los que brotaron de su martirio, supo definir y precisar la fe, es lo que fue haciendo en los concilios, que vamos a ver después en otro tema, supo expandirse por todo el imperio, como hemos visto ya, por las 150 provincias y fuera de él, y supo institucionalizar la caridad, como una de las aportaciones más novedosas, más profundas, más humanizadoras al imperio romano. Pues bien, vamos a ver cómo ha sido este siglo para la Iglesia y vamos a hacerlo respondiendo como algunas preguntas básicas. La primera, ¿cómo afectaron las leyes religiosas del siglo IV a la Iglesia?
pues hay que decir que de manera diferente según fuera, ¿no? Las de Diocleciano fueron de persecutorias, las de Galerio de tolerancia, las del Edicto de Milán de libertad para todos, las de Juliano de imposición pagana o de persecución cultural contra el cristianismo, las de Teodosio de imposición oficial del cristianismo y de persecución del paganismo, ¿no? Por tanto, a la Iglesia le repercutió de manera distinta según los emperadores se fueron situando en su política religiosa frente a la Iglesia y frente al cristianismo, ¿no? ¿Cuál favoreció más a la Iglesia? Podría ser otra pregunta. Ciertamente el Edicto de Milán de la libertad religiosa. Ahora, el que más consecuentemente lo aplicó fue el emperador Valentiniano, porque fue el que se mantuvo más neutral respecto a la libertad religiosa para todos, ¿no? La tercera pregunta que tenéis ahí es, ¿el edicto de Milán favoreció más a la Iglesia que el edicto de Tesalónica? Con el edicto de Milán se pudo evangelizar de una manera más libre, pero con Teodosio, al ser el cristianismo oficial y al condenar y perseguir al paganismo, la libertad de la fe quedó más oscurecida. Con estas tres claves hemos dado como un pequeño juicio valorativo a lo que sería este siglo bisagra. El último punto que tenéis ahí es un punto, como os decía, tomando algunos textos, dos o tres, del decreto Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, que es el decreto sobre la libertad religiosa. Yo creo que merece la pena leerlo alguna vez y simplemente me voy a detener un poquito en algunas afirmaciones. Tenéis ahí unos párrafos del número 10, del número 2A y 2B y del número 6. No he tomado más, pero bueno, todo el decreto no es que sea tampoco muy largo, ¿no? Leo algunas afirmaciones del decreto sobre la libertad religiosa del concilio para que nos ayude a juzgar también y a valorar este proceso que vivió la Iglesia entre los 3 primeros siglos y los siglos posteriores, ¿no? Empieza afirmando el número 10 que el principio de libertad religiosa es uno de los más importantes principios de la doctrina católica, contenido en la palabra de Dios y enseñado constantemente por los padres, que al hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios y por tanto, fijaros, aquí una afirmación grave. Nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad. Voy a leer solo los que están en negrilla. Está por consiguiente en total acuerdo con la índole de la fe que quede excluido cualquier género de imposición por parte de los hombres en materia religiosa. Se afirma al final del texto, ¿no? Por consiguiente, un régimen de libertad religiosa contribuye no poco a favorecer aquel estado de cosas en que los hombres puedan ser invitados fácilmente a la fe cristiana, a abrazarla por su propia determinación y a profesarla activamente en toda la ordenación de su vida. Y las otras afirmaciones que tenéis ahí, en el número 2, como la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa como un derecho fundamental, básico, dentro que no puede ser rechazado, que tiene que ser reconocido en el ordenamiento jurídico de las sociedades, etcétera. Cómo va conforme con la dignidad de las personas, porque están dotadas de razón, de libertad, de voluntad libre, etcétera. Y el último es de cómo la sociedad civil tiene que plasmar en sus determinaciones esta realidad, ¿no? De reconocer, de recoger, de custodiar ese derecho de la libertad religiosa, ¿no? Leo, por ejemplo, 2 parrafitos del 6 para concluir y que podamos dialogar.
Dice el número 6. Si consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de esa sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y se respete el derecho a la libertad en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Y el final. De ahí se sigue que la autoridad pública no puede imponer a los ciudadanos por la fuerza o por miedo o por otros recursos la profesión o el abandono de cualquier religión, ni impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o que la abandone. Y tanto más se obra contra la voluntad de Dios y contra los sagrados derechos de la persona y de la familia humana cuando la fuerza se aplica bajo cualquier forma con el fin de eliminar o cohibir la religión, o en todo el género humano, o en alguna región, o en un determinado grupo. Son solo algunas de las afirmaciones que hay. Y tenía al final solo he planteado como dos preguntas para poder dialogar, es decir, que cómo percibimos el tema, lo que hemos leído por nuestra cuenta, lo que nos ha suscitado, si hay alguna pregunta, y una pregunta que parece así muy ingenua, es decir, ¿actualmente hay libertad religiosa? Sí, ¿cómo? ¿En qué consiste? Sí, ¿no? ¿De qué manera? Por si suscitaba también un poquito de diálogo.